Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Gracias, Señor, por esta mañana, por este día que hoy nos regalas, por comenzar una nueva semana contigo, Dios. Gracias por tu regalo de amor, de tu misericordia. Gracias porque hoy nos levantas también con el deseo de estar contigo, colocando el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias porque hoy rendimos nuestros corazones a ti, nuestras mentes, para que sean renovados nuestros pensamientos, Señor. Porque cambiando nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. Y eso es lo que tú quieres, Señor. Que vivamos de acuerdo a tu voluntad. Y el hacer tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Espíritu Santo, bendice este tiempo, te lo entrego a ti. Te pido la dirección de tu Santo Espíritu, la guía de tu Santo Espíritu. Te doy gracias por aquellos que ya se conectaron en esta hora contigo en el Espíritu, Señor. Y te doy gracias, Papá, por medio de estas plataformas que tú nos permites tener y compartir para que muchos escuchen, Señor, tu palabra. Muchos seamos edificados, instruidos, enseñados, redarguidos, Señor, como tú quieras hacerlo, porque toda palabra tuya es útil para todo esto, Señor, y para tener buenas obras, las cuales tú ya destinaste de antemano para que anduviéramos en ellas, Señor. Espíritu Santo, que podamos glorificar tu santo nombre con nuestro estilo de vida, con nuestro corazón rendido a ti. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por todas las cosas que tienes para nuestra vida. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy buenos días, saludándoles desde nuestro devocional, mi cita con Jesús, una cita de amor con aquel que lo dio todo por mí y que lo dio todo por ti. Saludo muy cariñosamente a todos los de Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia y todo lugar donde nos saludan. Un abrazo muy especial. A Ecuador, un abrazo muy especial a todos aquellos que de una u otra manera se van uniendo con nosotros en el transcurso del día y nos escriben. También hay un señor en Vancouver que nos está siguiendo, Antonio. Un abrazo muy especial, que Dios lo guíe a toda verdad. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro devocional en el Salmo 119. Una vida con propósito, una vida con felicidad. Todas las enseñanzas que a través de el rey David, el Señor nos enseña, un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahí vemos por qué David fue llamado de esa manera, ¿no? Porque todo lo hacía pensando en el Señor, todo se lo preguntaba y todo lo llevaba a oración, meditando en su palabra, y exaltó la palabra de Dios todo el tiempo. Entonces, dentro de ese Salmo 119, versículo 121, que ya estamos terminando, él le dice al Señor que él hace justicia, practica la justicia. Y entonces vamos a ver qué es hacer justicia. Y hacer justicia, pues, es una orden de Dios, ¿no? Dios ordena que todos nosotros hagamos justicia. En Deuteronomio 16:20 dice: la justicia y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Qué significa justicia? Pues la justicia significa una recta relación tanto con Dios como con el prójimo. Todos los seres humanos, ¿cierto? Que nosotros no tengamos nada contra ellos, por eso dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces,
El evangelio que se predica, la palabra que se predica, es eficaz porque junto con la proclamación del evangelio se manifiesta una justicia, ¿sí? Una justicia que es un derecho, una equidad, dar a cada cual lo que le pertenece. En Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Y esa es la pregunta: ¿de qué tiene usted hoy hambre? ¿Qué le despierta a usted hambre? Bueno, aquí hay algo que nos debe despertar hambre, y debe ser la sed y la justicia de Dios, para hacer la justicia de Dios. Hambre por la presencia de Dios, hambre, sed y hambre de Cristo. Hay muchas personas que manifiestan sed y hambre, pero de otras cosas que no les sacian. Y aquí el Señor nos promete ser saciados cuando tenemos hambre y sed de justicia. Por eso es importante entender la justicia de Dios. Por eso hay que enseñar, y al hacer la palabra de Dios es una verdad, y esto es hacer justicia, ¿sí? Enseñar y hacer la palabra de Dios, de la palabra de Dios una verdad, esto es hacer justicia. Porque yo puedo enseñarle a otra persona la palabra de Dios, pero en mí no es una verdad. Entonces yo no la obedezco. Y eso no es hacer justicia. En Mateo 5, 17 al 20, Jesús enseña, ¿cierto? Y cumple la ley y los profetas. Dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es bastante fuerte esta palabra, porque por eso es que él habla de los profetas y la ley. Muchos falsos profetas hay por el mundo, él mismo lo dijo. Y en este tiempo sí que más, porque o escuchan la palabra, la pueden enseñar, pero no la hacen. Y eso se vuelve, dice, hay muchas personas que buscan ser engrandecidos en su fama, ¿cierto? Por muchas cosas que hacen en este mundo. Pero todo eso es pasajero. No hay cosa más hermosa que Dios te llame grande a ti. Pero dice que grande serás porque enseñas y haces, ¿sí? Este será llamado, el que guarde y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Uno no busca esto, el mismo Dios lo está colocando usted en un lugar, ya sea grande o sea pequeño. Usted mismo elige el lugar. El Señor ya lo prometió, pero nosotros elegimos cómo queremos estar delante de Dios. Y esto es lo que se llama justicia. Por eso dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muchos cristianos viven de la mentira, del engaño, de todo eso. Por eso el Señor va podando, va limpiando y va dejando lo que de verdad está en el reino de los cielos. Y tenemos que ver, ¿cierto?, que quiénes somos grandes, quiénes somos pequeños, pero eso lo conoce Dios. Y lo conoce porque Él conoce el corazón. Él es el que sabe. Por eso es necesario entender en Mateo 5, 17 al 20, lo que Él vino a hacer. Él no vino a cambiar nada. Dice que Él vino a hacer cumplir la ley, ¿cierto? La ley. Y dice que una letra, ni la letra más pequeña, ni una tilde, todo se cumplirá. No se pasará de la ley, ¿sí? Dice, cualquiera que anule un solo de estos mandamientos,
aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Por eso es que la palabra de Dios no puede enseñarse como uno quiera, ¿ve? Sino como Dios allí le va guiando a uno a través del Espíritu Santo, y también porque uno la vive, porque uno ha constatado que uno obedece la palabra y es verdad, la palabra se hace verdad. Hay personas que ponen obstáculos para obedecer la palabra de Dios y viven así, pero tarde que temprano, pues todo eso se va a venir al piso, ¿no? Cuando la persona es descubierta. Bueno, entonces, ¿qué es la justicia de Dios? La fe que agrada a Dios es la fe acompañada, digámoslo, de un sacrificio. Nosotros la vez pasada hablamos de ese sacrificio. El sacrificio es lo que una persona decide cuando quiere abandonar y alejarse de todo lo que desagrada a Dios. Eso es un sacrificio. Coloco esto en el altar del Señor y no voy a seguir con esto porque no le agrada a Dios. ¿Ve? Esa es la justicia de Dios. ¿Lo hace por qué? Por la fe. Muchos dicen tener fe, pero no llevan a sacrificar su error. No reconocen su error. Entonces viven todo el tiempo en medio de esa mentira. Y por eso es que esa fe no va a traer resultados, ya que es la fe en Dios, ¿cierto? La que nos da sostenimiento, ¿ve? Para nosotros cumplir el propósito de agradarle a Él, ¿sí? La fe en Dios está relacionada con ese fortalecernos en el Señor. Y ahí es cuando cobra sentido, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé tener abundancia como sé tener escasez, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece en los momentos que hay y que no hay. ¿Ve? Entonces, la fe que agrada a Dios siempre irá acompañada de, llamémoslo, un sacrificio. Porque usted consigue por medio de ese amor, de esa entrega al Señor, abandonar y alejarse de todo lo que desagrada a Dios. Por eso allí es donde usted hace la justicia de Dios. ¿Ve? Entonces, no importa lo que usted esté sintiendo, tocando, oyendo, viendo, lo que importa es que usted crea que lo que está escrito en la palabra sucederá. No importa cómo usted esté viendo las cosas. Si usted le cree a Dios y a su palabra, eso va a suceder porque la fe está puesta en Dios y en su palabra. En el Salmo 4:5 dice: ofrezcan sacrificios con espíritu correcto y confíen en el Señor. Salmo 4:5. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. ¿Cuántas cosas tengo yo que sacrificar para agradar a Dios? Aún las mismas madrugadas, ¿verdad? Un domingo, un día que Él me dice: levántate, quiero que estés conmigo. Un momento, un tiempo de oración, de vigilias, de búsqueda, de lectura de la palabra, de tiempos con Él. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Eso es sacrificio, ¿sí? Dejar de oír al corazón, al sentimiento, para tener la certeza y confiar. Es que no lo siento de esa manera, no obedezco porque no lo siento. No se trata de sentir, ¿sí? Se trata de fe. Tenemos que tener fe, y la fe que no siente, que no llora, ¿sí? Una fe que está centrada en Dios y su palabra. Cuando la persona tiene esa fe, sacrifica todo lo que sea por agradar al Señor. Confía, está sosegada, está tranquila y no escucha comentarios de nadie. Pase lo que pase, el que comenta esto, que esto es así, que mira que esto es por acá, no, porque tiene centrado lo que ya Dios le dijo a través de su palabra, ¿sí? No se queda escuchando la opinión de otras personas, porque su propia fe le ha llevado a escuchar a Dios. Y sabe que solo Dios es capaz de hacerle justicia
delante cualquier situación que esté pasando. Dios solamente podrá sacarle de esa situación. Por eso dice que confíen en el Señor. Y la persona que confía en Dios no necesita consejos de otras personas y menos que no sean cristianas. ¿Ve? Porque ya tiene su tiempo con el Señor, escucha la voz de Dios, confía y aún a través de su pastor también hace preguntas para estar seguro o segura de que va por ese camino, ¿sí? Porque no está interesada en el consuelo de los demás, pues tiene a su palabra como garantía de que esa es su victoria. Eso le pasaba siempre a David, la palabra como garantía. Por eso levanta su cabeza con firmeza y manifiesta su fe hasta el final. El Señor lo hará. Esa es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue tentado por el diablo, dijo, escrito está. ¿Se acuerdan que lo vimos? Él no se rindió ante el diablo, ni ante el sentimiento de hambre que en ese momento tenía, porque él estaba acabando de terminar un ayuno. Dice, y terminados los días del ayuno sintió hambre, pero esa hambre no lo hizo rendir ante la oferta de Satanás. Y eso es lo que pasa con muchas personas. La fe en el momento de una necesidad se acaba y se rinden ante el enemigo, ante las propuestas que el enemigo coloca en sus manos. Él no oyó lo que el estómago le estaba diciendo. Él no oyó como el estómago estaba en esos momentos lleno de hambre, sino que oyó, ¿cierto? No oyó su estómago, no oyó el corazón que le decía, tienes hambre, sino que en ese momento para sostenerse apeló a algo muy importante, lo que estaba escrito. Escrito está, ¿sí? Y es así como todos debemos hacer. Cuando usted toma la palabra de Dios para decir, escrito está, esto no lo haré. El Señor dice esto y esto de esta manera. Esa es la fe que confronta al diablo, al enemigo, y lo derrota. Esa es la fe que lo vence, ¿sí? Porque el diablo se aprovecha de los sentimientos. Él se aprovecha siempre de lo que usted siente. Por eso fue en el momento del hambre, ¿sí? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Él va a la necesidad, a lo que usted tiene, y allí es donde él se le mete. Por eso tenemos que evitar el verbo sentir. Es que no siento. Es que no voy a pedir perdón porque no siento todavía. Es que no cambio porque yo no siento todavía. Yo me siento bien así. ¿Ve? Por eso el sacrificar y confiar en que la justicia de Dios llegará en el momento adecuado, ¿sí? Es no estar llamando y preguntando la respuesta, ni mostrar ansiedad porque lo que Dios le va a decir tiene que resultar ya. No, es ir al altar con toda la fuerza del Espíritu Santo y sacrificar lo que usted tenga que entregar y mostrar la fe en el Señor y creer que eso sucederá. Porque el Señor ya le dio una promesa, porque la palabra de Dios no miente, porque se cumple. Entonces, cuando hay sacrificio de mi parte, cuando hay fe, hay sacrificio. ¿Ve? Cuando hay fe, hay sacrificio. No hago esto porque a Dios no le agrada. Escrito está. Escrito está. Por eso, ¿cuánta palabra usted memoriza? Para vivir en ese escrito está. Por eso la justicia de Dios, ¿qué significa y de qué manera es ejercida por cada uno de nosotros? Pues Dios es nuestro Padre Celestial, es nuestro papá. Y Él debe corregirnos para que podamos crecer espiritualmente. Él cumple sus funciones de Padre y asimismo nos corrige. Entonces la justicia de Dios nos garantiza que cada uno como seres humanos vamos a recibir lo que merezcamos. Cada uno de nosotros. Esa es la justicia de Dios. Él envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra a morir por todos los pecadores, por todos, para que podamos ser perdonados, para que tengamos la salvación por medio de la gracia, no por obras, ¿sí? Y esa gracia nos provee que
santidad. A medida que entendemos la gracia del Señor, que no es por obras, es por gracia, es por su gran amor, entonces esa gracia nos provee de santidad. La santidad es algo que nuestro Dios siempre nos va a exigir para poder llegar a Él. Sed santos porque yo soy santo. Y la santidad es apartados para. ¿Sí? Entonces todo aquel que no acepte esta oferta del Señor será destruido, porque la justicia de Dios va a venir con el juicio final. Y tarde que temprano esa persona, como leíamos ahora, dice, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, todos aquellos que hemos creído en esa justicia de Dios y que a través de Jesucristo, y que Él es el único que puede salvarnos, entonces vamos a tener siempre la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, pero no es por obras, sino por el amor. Él nos amó primero, ¿sí? Y por obras nadie puede salvarse. No es por lo bueno que yo haga, sino porque Dios lo quiso así, nos amó primero. Entonces, ¿qué significa la justicia de Dios y que de qué manera puede ser ejercida? Bueno, Dios, el Dios de la justicia, el Dios del juicio, y que son frases utilizadas en el Antiguo Testamento. Dios de la justicia. Justicia y juicio significan arreglar las cosas, emitir un veredicto o pronunciar una decisión. Eso es juicio, justicia, la justicia de Dios. ¿Sí? Arreglar las cosas, emitir un veredicto o pronunciar una decisión. Dios es el juez supremo por sobre todo. Y Él siempre va a administrar justicia de acuerdo con su naturaleza. Por eso tenemos que conocer la naturaleza de Dios, sus atributos, porque por encima de todo siempre estará la justicia de Dios. Y debido a que es un Dios de santidad y justicia, su justicia siempre será santa y siempre será justa. Él no hace nada injusto. ¿Sí? Él no hace acepción de personas. Entonces, comprender la justicia de Dios es comprender también cuando comprendemos el pecado. Ahí es donde comprendemos la justicia de Dios. El pecado y la perversidad del corazón. En 1 de Juan 3:4 dice, todo el que comete pecado y quebranta la ley, de hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Ve? Entonces nosotros es entender lo que significa ese pecado y cómo Dios lo ve, no cómo lo vemos nosotros, cómo lo ve Dios. Y de acuerdo a eso nosotros actuar. Eso es hacer justicia. Y Dios también hace justicia de acuerdo a lo que ve en ese pecado. Entonces el pecado se opone a la santidad de Dios, como lo expresa allí la ley. Dice quebranta, dice todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Ve? Transgredir la ley es algo que a Dios no le agrada. Entonces, por eso dice que la paga del pecado es la muerte en Romanos 6:23. Y la santidad de Dios requiere la pena de muerte contra todo pecado. Por eso hacer lo contrario sería negar la naturaleza santa y justa de Dios. Pero la justicia de Dios es mitigada por su amor y su misericordia. Su amor es eterno. Su misericordia son nuevas todos los días. Su amor no cambia. No es como el de nosotros que pues, yo amo hoy, mañana ya no. ¿Sí? Yo amo hoy, digo que amo y mañana ya no. El Señor su amor es eterno. ¿Sí? Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para satisfacer la justicia y permanecer consistente con su santidad. A través de la muerte de Cristo en la cruz, Dios puso la salvación a disposición de todos los que creen en Él. Juan 1:12, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Qué lindo, ¿no? Somos hijos de Dios porque lo recibimos, porque creemos en su nombre. Y creer en su nombre es
caminar como Él ha caminado aquí en esta tierra. Él es nuestro molde, modelo y ejemplo. En Juan 3 del 15 al 17 dice, para que todo el que en Él crea, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Mire qué hermoso. Y esto es lo que tenemos que entender todos. Jesucristo no vino a condenar al mundo. Ya el mundo mismo, las personas que no aceptan la salvación a través de Jesucristo, ellos mismos se condenan. Pero Jesucristo, el Señor, no vino a condenar a nadie. Por eso su amor permanece y Él espera todavía. Entonces la justicia de Dios no solamente se satisface en la cruz. Él realmente da el regalo de esa misma justicia a todos aquellos pecadores que son santificados por medio del sacrificio. Todos los que aceptamos, ¿cierto?, la obra redentora del Señor para ser libres de nuestros pecados. Por eso no podemos seguir en la misma, porque su justicia se satisface y glorifica la exhibición de la misericordia y de la gracia. Su gracia, es por su gracia que hoy entramos a su santuario. Es por su gracia que hoy no somos consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Y hoy su misericordia es nueva. Entonces Jesucristo nos liberó de la ira justa de Dios. Todos y cada uno de nosotros deberíamos estar en esa cruz. Pero Él se convirtió en nuestro sustituto, ¿sí?, en esa cruz. Lo que demuestra que su justicia no fue violada, sino que quedó completamente satisfecho. ¿Ve? Quedó completamente satisfecho en la cruz, completamente satisfecha. Ese deseo de Dios, esa justicia. Allí todo, por eso en esa cruz, ese momento doloroso que recordamos. Ahora vamos a recordar el momento glorioso de su nacimiento. Pero el proceso de ese caminar del Señor por ti y por mí es lo que nos hace justos delante de Dios. Entonces no somos justos delante de Dios por las cosas buenas que hacemos. Dice, ninguno es bueno, dice el Señor. Ya las obras que se muestran después de la salvación son diferentes, pero ninguno es bueno. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. ¿Ve? Esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. 1 Tesalonicenses 1:10. Esa es la obra redentora de Cristo. Y eso es lo que todos los tiempos se está compartiendo para aquel que quiera aceptar esa obra salvadora, ¿cierto? Esa obra redentora. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué lindo! Esa es la justicia de Dios. Y Él nos hace justos en Jesucristo. Es a través de Jesucristo que Él hace la justicia, y por eso nosotros también tenemos que hacer esa justicia con los demás. Entonces hay algunas maneras en que la justicia de Dios nos consuela, ¿sí? Y en las Escrituras o la Biblia muestra que nuestro mundo está manchado por el pecado. Y no solo enfrenta el ajuste de cuentas del Dios justo, sino que necesita el mundo ajustar cuentas con el Señor, porque está manchado por ese pecado y solo la sangre de Cristo puede borrar esos pecados para siempre, ¿sí? Por eso el juicio de Dios da consuelo y esperanza a todo aquel que en Él cree. Y esa es la verdadera libertad. Aún lo vimos a través de la carta de Filemón y Onésimo. Hermoso, ¿verdad? Sentirse libre de verdad a pesar de que había sido comprado como esclavo.
y nosotros estábamos esclavos del pecado, pero Jesucristo nos hace verdaderamente libres. Entonces el juicio de Dios está en las manos de Cristo, liberándonos para que podamos ser salvos. Por eso no es una vida religiosa. No es que me salí de los malos para volverme bueno. No. Es que yo acepté la justicia de Dios para que a través de Jesucristo Él me vea justo, me vea libre. Entonces, como seres humanos, tenemos el sentido innato en nosotros de hacer bien o hacer mal, ¿sí? Y esto es lo que llamamos conciencia. La conciencia me dice, ¿cierto? La conciencia que te dice, ¿hago bien o hago mal? Tenemos el deseo siempre de perseguir la justicia y actuamos según el instinto que nosotros tengamos como creyentes. Pero nuestra capacidad de ejecutar esa justicia es limitada. Porque si el Espíritu Santo no nos convence, nosotros no hacemos justicia. Somos injustos. Y muchos hay injustos en este mundo. Entonces el pecado merece una respuesta. Y la respuesta fue más fuerte, lo más fuerte posible, ¿sí? Pero nosotros no podemos proporcionar esa respuesta. Esa respuesta, como lo revela la palabra de Dios, ¿cierto? Hace mucho tiempo se planeó esa justicia en Génesis 3:15, cuando el Señor planeó que el enemigo sería aplastado bajo los pies, quedaría allí, ¿cierto? Bajo los pies, y saldría el Redentor, para que a través de la sangre de Cristo fuésemos nosotros libres. Entonces la obra del juicio de Dios nos dice que no está en nuestras manos. No es en nuestras manos la salvación, está en Cristo, está en manos de Cristo, porque la venganza pertenece al Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice Romanos 12:19. ¿Sí? Él no está limitado, Él hace todo bien y perfecto. Por eso la obra de justicia fluye libremente de un corazón santo, 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 como lo es el Señor. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Y Él nos consuela con esa verdad. Y allí es donde tenemos la vida eterna. Por eso hay que llevar a cabo el juicio y hacer que este mundo sea justo, ¿sí? Pero eso no nos cobra, no nos pertenece a nosotros. Y Jesús lo hizo todo a través de ese sacrificio en la cruz. Por eso Dios es un Padre justo y tardo para la ira, grande en misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por llevarnos a entender que la verdadera justicia está en tus manos y que es a través de Cristo que tú nos ves a nosotros justos. Porque ninguno de nosotros, Señor, sabe hacer justicia. Ninguno de nosotros la busca por sus propios medios. Señor, tú nos muestras tu amor tan grande a través de Jesucristo. Y por eso cuando ya entendemos que tú hiciste con nosotros esa justicia, nosotros también debemos de hacerla con los demás. Allí es donde obra la justicia en nosotros. Y eso era lo que David estaba tratando de vivir cada día, no vengándose él mismo, aunque tuvo oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Y aunque tuvo oportunidad de hacer muchas cosas como rey, nunca se aprovechó de su gobierno, de la autoridad que Dios le había delegado. Nunca se aprovechó de ello. Por eso fue un hombre conforme el corazón de Dios. Vivió sujeto a Dios en todo momento, Dios y su palabra, consultándole siempre a Dios y preguntándole siempre a Dios, ¿qué debo de hacer? Por eso, Espíritu Santo, esta mañana, llévanos a tener esa comunión perfecta contigo, de que todo lo que hagamos aquí en esta tierra es porque te agrada a ti, más que un sentimiento. Más que un sentimiento es sacrificar mi propia vida en el altar, Señor, como fue sacrificado Isaac. Bendito Dios, cuando el Señor le dijo, sacrifícame tu hijo, tu único hijo al que amas. ¿Cuántas cosas nosotros amamos por encima de Dios? El tiempo,
el dinero, nuestras emociones, lo que sentimos, nuestros intereses propios, pero no a Jesús de verdad. No está Él por encima de todo. No hay prioridades en nuestra vida. No nos interesa vivir por prioridades, porque vivimos es por emociones. Y son las emociones las que nos hacen hacer las cosas, pero no lo que está en el corazón. Por eso, Señor, hoy te pedimos que nuestra justicia delante de ti sea como tú nos la enseñas, como la entendemos a través del Espíritu Santo, y no como nosotros queremos. Gracias, Señor, por habernos amado con tu amor eterno. Gracias, Señor, por estar con nosotros noche y día. Y gracias, Señor, por hacernos entender, bendito Dios, que tu justicia permanece para siempre, que eres un Dios santo y bueno, que tu amor es eterno y que es a través de Jesucristo que, Señor, podemos tener esa justicia. Y es a través de Jesucristo que nos diste la salvación. Gracias, papá, porque hoy disfrutamos de una ciudadanía de los cielos, de un camino eterno, porque te plació amarnos, Señor. Pero nosotros también te hemos puesto de nuestra parte para obedecerte y para agradarte a ti. Bendice este día, Señor, y sigue con nosotros, esperando, Señor, siempre que tengamos un corazón dispuesto para ti. Gracias, Señor, y que hoy meditemos en lo que hemos escuchado, para vivir de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra. En Cristo Jesús bendice todos esos hogares que hoy abren su corazón a ti, y esta tu palabra llegue profundamente, Señor, y haga la obra en cada uno de nosotros, como tú lo quieres, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga. Oración de intercesión. Una visión. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Una visión. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que hablar. Un destino. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Centicity, en cumplimiento de la Gran Comisión. Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, El Salvador, México, Puerto Rico, España, hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al Centicity, Centro Internacional de Teoterapia Integral, Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia Integral. Creemos en la restauración del individuo y la sociedad a través del amor de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Adoptamos la teoterapia precisamente como el tratamiento del amor de Dios como respuesta a un mundo en crisis. Un lugar para ti en nuestros ministerios. Kids, juventudes, damas, parejas, profesionales. Nuestras 5 visiones. Dios, mí mismo, Jerusalén, mi tierra, visión mundial. Nuestras 5 acciones. Oremos, ganemos, edifiquemos, consolidemos, enviemos. Acércate. Queremos escucharte y compartir contigo un mensaje de fe y esperanza. Aquí los obreros de la mies, dispuestos con todo el compromiso de acompañarte y crecer juntos en esta carrera de la vida.
No importa tu situación, condición, raza, sexo o ubicación. Servir es nuestra pasión. Senti City, cumpliendo la gran comisión.